Timoteo capítulo 3, verso 14, hasta terminar. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 14, hasta terminar. Y nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Siéntense, por favor. Ya hicieron la oración. Hay cosas en la vida que nos benefician, pero que traen ciertas exigencias. Alguien dijo, lo bueno no es barato. Si alguien quiere algo bueno, debe meter la mano al bolso. Y si quiere algo regular o malo, pues bueno, eso va, como que también depende de la economía que tenga. Pero hablando de las cosas de Dios, de que esto es lo más grande que hay, y por esa razón no es barato. Esto tiene su valor y es un valor incalculable, por lo tanto, como tiene un valor incalculable, algo que nosotros no alcanzamos a medir, Dios exige de la persona, de sus seguidores, que aporten lo que corresponde. En otras palabras, este evangelio prácticamente podemos definir lo que son para los valientes, los aventureros, los atrevidos, los soñadores, los temerarios, los que lo arriesgan todo, los que logran al final de sus vidas recibir el premio de su trabajo, de su esfuerzo, de su empeño. Pero aquel que se limita a sí mismo, tanto en lo natural como en lo espiritual, esas limitaciones que usted pone, porque nosotros ponemos las limitaciones, Dios no. Por lo tanto, esas limitaciones son las que nos llevan al fracaso. Esas limitaciones son traducidas a la incredulidad. Porque lo que la Biblia dice es que para el que cree, o sea, no hay barrera. Si una persona dentro de sus leyes naturales es capaz de hacer proezas, imagínense ustedes los que no tienen piernas formando equipos de deporte para jugar básquetbol, para hacer competencias de carreras, y no tienen las piernas, pero se proponen hacer las cosas y salen adelante y se vuelven campeones. Alguien que no tiene piernas consiguió unas prestadas y ahí está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, lo que uno se propone en la vida dentro de ese orden natural, hay un dicho que dice, querer es poder. Y las limitaciones, repito, las colocamos nosotros, porque cuando tenemos esa mente negativa, no, es que no, eso es para gente, eso es esto, es para... Cuando nos ubicamos allí, hermano, no espere que le vayan a llover peces. El asunto de Dios va más allá de lo que nosotros conocemos como la rutina, ese círculo vicioso
de venir al culto, volver a la casa, el resto de tarde descansar, me veo unas cuantas películas o me voy para San Pedro Plazas con mi familia y me tomo por allá un refresco. En fin, esto va más allá, porque la rutina hay que romperla. No podemos entrar en un círculo vicioso porque aquí hemos sido llamados para crecer. Hemos sido llamados para ir más allá de lo imposible, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Si la gente hace cosas que son imposibles, cuando uno ve la forma en que actúa, en que hacen, usted ve, por ejemplo, esos espectáculos de ese circo Gasca, creo que es Gasca que llama, oye, esos trapecistas, esos números, no se queda, Dios mío, ¿cómo hacen eso? Si ellos se atreven a desafiar la gravedad, si ellos se atreven a hacer esos números por allá en el aire, esos trapecistas, si la gente se vuelve como si no tuviera huesos, es porque el ser humano tiene la capacidad de hacerlo. Pero debido a nuestras limitaciones, entonces somos malos para todo, somos perezosos para todo, perezosos para esto, malos para aquello, y por eso no hay un progreso ni intelectual, ni material, ni académico, no hay prosperidad, porque las limitaciones las tengo yo. Alabanzas al nombre del Señor. Hermano, la creación de Dios es perfecta. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es que ser religioso es muy fácil. Ser religioso es yo creo en Dios y ya, papito lindo, chuchito hermoso. Y me canto unas canciones bien bonitas y bueno, y religiosamente yo diezmo, yo ofrendo. Y dicen, no, pues que eso es un sacrificio muy grande porque yo estoy dejando de comprar esto, de hacer aquello, porque tengo que dar los diezmos y a veces se va hasta triste. Hombre, yo creo que sí tenemos que romper los paradigmas, tenemos que romper el círculo vicioso, repito, y entrar en esas dimensiones que Dios quiere que lo hagamos. Alabanzas al Señor. ¿Usted cree que el hecho de que nosotros estemos aquí en esta mañana, ese es el resultado de qué? De una cantidad de personas que allá atrás se acostaron a dormir y no hicieron nada. Y que a pesar de que no hicieron nada, entonces nosotros estamos aquí felices. ¿Cierto? Nosotros estamos aquí porque hay otros, digamos, nuestros ancestros espirituales, la dieron toda. Comience desde Cristo para acá. Cristo dio su vida por nosotros. Y a él no se amedrantó como humano, no se amedrantó sabiendo lo que le iba a pasar. Pero a pesar de ese temor que él sentía y que le tuvo que decir al papá, Señor, si hay otra forma de hacerlo, eso fue lo que el Señor le dijo, como Jesús oraba en el Getsemaní. Señor, no hay otra manera. Es la cruz, es así de esa manera. Y no había otra manera. Entonces dijo, no hay otra manera. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y se ofreció a sí mismo a muerte y muerte de cruz. A sus seguidores, él les advirtió, y yo quiero que vamos a a Mateo capítulo 10, para que vea cuando él los envió a predicar las advertencias que les hizo. Yo digo, yo sí estaría dispuesto a salir a predicar con esas advertencias. Dios mío bendito. Grave.
Capítulo 10, verso 16, porque aquí en el capítulo 10 está la elección de los 12, luego viene la misión a partir del capítulo 5, pero ya en el capítulo 16 Dios les dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque no os preocupéis por cómo o de qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta fin, este será salvo. Dígame, si llamamos hoy un pastor con todas esas advertencias, ¿será que sale? ¿Será que va? Porque hoy lo primero, oiga hermano, ¿y cómo está la nivelación? Si me van a ayudar. Esta gente, los apóstoles, porque usted debe también de investigar algo de historia, esos apóstoles se convirtieron en mártires. La palabra que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando el Señor dice: y me seréis testigos. Esa palabra testigos allí se traduce a mártir. Y ellos murieron dando testimonio por causa de Jesucristo. Pero murieron ellos. ¿Y se acabó? No. Otros echaron mano a la antorcha y sabían que al tomar una decisión, que al entregarse a Cristo, eso, las consecuencias serían la cárcel, la muerte, el destierro, lo que fuera. Pero a pesar de eso, lo entregaban todo y no les importaba morir. Los primeros 300 años de historia de la iglesia fue esa persecución, primeramente por las autoridades religiosas judías y luego las persecuciones imperiales. Porque estos cristianos adoraban a un Dios y resulta que Roma tenía su Dios y era el mismo César. Entonces, como ellos se negaban a arrodillarse ante el César y se arrodillaban ante el que creó a César, y no le daban honra a César sino a Dios que hace todas las cosas, entonces los cristianos fueron arrojados a la arena, devorados por los leones, por las fieras, fueron lanzados a las mazmorras, fueron decapitados, fueron torturados, y todo eso. ¿Te parece un poquito lo que hicieron? Ese testimonio quedó allí, porque se estaban abriendo paso, estaban echando fundamentos. Pero a pesar de esas persecuciones, aún en medio de esas tragedias, la gente se convertía, no importa que los tiraran allá a la arena. Soldados, centuriones, senadores, hasta que llegó un momento, ya en el año 300, ya Roma estaba invadido por el cristianismo. Senadores convertidos, gente de la vida pública convertidos, por toda parte habían cristianos. Y persiguen aquí, se multiplicaban. Entre más mataban, más surgían. Porque esto es así con el Señor. Alabanzas al Señor. Pues ya vino el tiempo de Constantino, la libertad de expresión, la libertad de culto. Entonces aparecieron los habitantes de las catacumbas, que eran los cristianos, los adoradores del rey. Salieron de por allá de la clandestinidad y comenzaron su tarea de seguir anunciando el nombre de Jesucristo.
Pero después de Constantino vinieron otros emperadores y la arremetieron contra el cristianismo. Y ya para el siglo V ya apareció nada menos que el líder que hoy se conoce como el sucesor de Cristo. Y a través de ellos se vino la persecución a los verdaderos cristianos, los cristianos persiguiendo a los cristianos. Y vinieron 1200 años de oscurantismo. Pero en medio de esa oscuridad habían lámparas que brillaban. Y muchas veces fueron capturados y eran perseguidos. Si usted lee Hebreos capítulo 11, ya como más allácito de la mitad, encontrará cómo era que esta gente eran perseguidos como y cazados como animales. Si estamos aquí en esta mañana haciendo esta dominical, es porque hay unos hombres valientes, hombres y mujeres, que no les importó entregarlo todo por Cristo para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta libertad que tenemos en esta mañana. Den gloria al Señor. Nosotros somos los mimados de la época, los consentidos. Pero eso sí, no me vayan a decir nada malo porque yo me voy para otra parte. Porque somos como la natilla o somos como esos helados, saben muy bueno, pero si no se los come rápido. Miradme y no me toquéis. Pero ahí tenemos un ejemplo de la gente que lo hizo. Ahora ya eso es pasado, ya nos corresponde a nosotros. ¿Qué le vamos a dejar nosotros a la generación que viene? ¿Cuál es nuestro ejemplo para nuestros hijos? ¿Cuál es el legado que nosotros le estamos dejando? ¿Qué tienen que decir nuestros hijos y nuestros vecinos acerca de nuestro cristianismo? ¿Cómo lo vivimos? Porque estamos tan entremezclados con esto que la gente dice, no, es que eso es lo mismo. Yo voy allá y eso es lo mismo. Predican a Cristo y cantan como ustedes. Yo no tengo necesidad. Pero yo creo que Dios quiere hacer algo porque es que la iglesia de Cristo es única. Ella no tiene por qué ser parecida a nadie. Ella es única. Ella no tiene por qué confundirse con los demás, porque es especial. Pero como nos hemos dedicado a inclinar la balanza hacia el otro lado, entonces sí, sí, es lo mismo, es lo mismo, pero no es lo mismo. Y es allí donde se necesita. Cristo lo advirtió de una manera categórica, lo que costaba seguirlo a él. En Lucas capítulo 14, tenemos una escritura, verso 25, 14, 25 del Evangelio de Lucas, dice, grandes multitudes iban con él. Imaginémonos. Por allá hubo un milagro de multiplicación de panes y peces y comieron 5,000 hombres sin contar, más de 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Se supone que eso se pasaba de 15,000. Por eso dice, grandes multitudes le seguían. Pero él volviéndose, él los enfrentó a ver qué era lo que había allá. Y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque es que a mí me ataja. Hermano, ¿por qué no vino a la escuela dominical? Que llegó mi suegra, llegaron amigos. Claro, había que hacer la picada. Pero si yo miro el asunto de otro punto de vista que es como muy radical, será, yo le digo,
Oiga, les agradezco tanto que hayan venido a mi casa, estoy feliz de estar entre familia. Los invito para la escuela dominical. Vamos, vamos. Y si no van, espérenme que yo vuelva a la escuela dominical para que sigamos la fiesta. Pero no me pierdo la escuela dominical, porque es mi parte. Hermanos, que nos vemos por allá. Bueno, el asunto es que si no se arrepiente nunca más los va a volver a ver. Y hay que darles testimonio. Que es más, es decir, ni mi hijo ni mi mujer, porque a veces como la esposa es tan convincente y coge al pobre marido y lo vuelve un 7. Y, oye, ¿usted qué pasó? No, es que, bueno, eso allá, ¿no? O el hombre. En Arauca había una mujer, conocimos una mujer. Ella, hermano, tenía una pasión por Cristo tan grande. El esposo era una de esas personas corrompidas, malvadas, de esas personas malas. Y él le dijo, usted no vuelve por allá. Y según pues hermano, y luego la Biblia dice que hay que obedecer al marido, que las mujeres estén sujetas. Entonces, eso depende. Usted no vuelve por allá, no vuelve. Cuando menos pensó, salió la mujer que fue para el culto. Cuando regresó del culto, él la esperó y le dio una paliza. Cualquiera que le pase eso, yo no vuelvo porque mi marido me pega. Que va al siguiente culto, salió y se fue. Regresó, le pegó otra vez. Le dañó los zapatos, le dañó los vestidos, le dañó la Biblia, se la quemó. Le hizo la vida imposible, se arrodillaba a orar y le daba puntapiés. Le hacía la vida imposible y ella clamando al Señor, humillada al Señor. Pero hermanos, que no iba al culto, ella se iba para el culto. Ella no la detenía nadie. Y hermano, de pronto, bueno, Dios se acordó. Ella se fue para el culto y el hombre se quedó en casa. Y él se puso por allá a hacer no sé qué con esas estufas de gasolina que existían en esa época y estaba echándole aire y la prendió. Resulta que eso se estalló y el hombre murió quemado. Dios sabe cómo resolver los problemas. No se meta con los hijos de Dios que quieren servirle. Ojo con eso. No sea tropiezo, porque si yo resuelvo que para mí, como dijo el Señor, el reino de Dios es más importante que todo, ojo con los que se oponen. Alabanzas al nombre del Señor. Porque uno se acobarda, uno se amilana. No, es que esto no es conmigo. Pero esto es para los valientes, los aventureros, los atrevidos, los que valientemente arrebatan el reino de los cielos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Usted cree, hermano, en mi juventud, a los que yo conocí dentro de mi juventud, usted cree que nos atajaba un aguacero para ir a culto? ¿Usted cree que nos atajaba una trocha llena de barro donde los caballos quedaban atascados? No, eso no, para nosotros eso era nada, vamos para adelante. Nosotros fuimos en una época, nos abrimos brecha en muchas dificultades y cuando salimos al ministerio, no vaya a creer que nos ofrecieron, mejor dicho, vea, le vamos a dar tanto para que usted predique. Nos llevaron para allá a un parque, no había nadie por ahí. Ahí nos dijeron, bueno, aquí están ustedes, vayan. Todavía no había un lugar donde predicar. No había quien pagara el arriendo y no había ovejas para ordeñar. Vaya, ofrézcale hoy en día a un obrero eso, a ver si sale. Y el pastor dice, hermano Arbey, ahí está, tómelo, déjelo. No, yo lo tomo. Pues vamos con esta mujer valiente que atrevió a hacerlo. Y nos fuimos a hacer la obra del Señor. Y Dios es el que sostiene, dependíamos de Dios y Él respondió por nosotros. La luchamos, la sudamos, trabajamos y aquí estamos.
No crea que porque pues, tengo un carrito allá y porque me pongo corbata, que eso ha sido toda la vida. No, nosotros tuvimos mucho tiempo y muchas necesidades, con ropa prestada, con ropa regalada, comida que nos daban la gente. Dios hacía que los cuervos nos llevaran el alimento, pero nos abrimos con la doctrina, con el mensaje. Y aquí estamos dándole duro a esto, diciéndole a ustedes que hay que corregirse, que hay que vivir la palabra, que hay que andar por las sendas antiguas, que no se amilanen, que no se acobarden, que no sean flojos. Alabanzas al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Dispensen que hay que tratarlas, pero es que las cosas son como son. Al pan, pan y al vino, vino. Al reino de los cielos, dice claramente, no entran los cobardes. Aquí si nos vamos a consagrar, nos consagramos porque no es un pie aquí y el otro acá. No, aquí dentro o afuera. Las cosas con el Señor son así. Y por eso Él dice, Él no nos ofrece. Pero ahí uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Él le dice, vea paisano. Las zorras tienen guaridas. Las aves tienen sus nidos. Pero si usted va a seguir conmigo, quiero que sepa que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Así que usted verá. De veras sí me sigue. Pero conmigo tiene que dormir a la intemperie. Y era que Jesús dormía, pasaba las noches. Ellos dormían por ahí debajo de un árbol. Así como dormían en una casa y tenían una casa, también dormían debajo de un árbol. Yo no tengo dónde reclinar mi cabeza, usted verá si me sigue. Y por allá otro, el Señor le dice, hey, sígueme. Ah, Señor, yo sí le sigo. Claro que sí. Pero déjeme primero que vaya y entierre a mi papá. El Señor le dice, deja que los muertos entierren sus muertos y tú sígueme. Alabanzas al Señor. Yo debía estar en Sevilla Valle. Hasta mi hermana, con su corazón triste, la familia destrozada, porque se murió mi cuñado. Mi deber como familia debía estar allá, ¿cierto? Pero resulta que yo aquí tenía unos compromisos. Desde las 2 de la tarde a las 4 de la tarde y en la noche. ¿Yo cómo hago? A mí me dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Dijo, hermanita, lo siento mucho, estoy con ustedes, estamos orando por ustedes, que el Señor los ayude, que el Señor les fortalezca, pero yo no puedo ir. Porque hay que tomar decisiones. Alabanzas al Señor Jesús. Porque Dios me enseña a mí que en este ministerio, aunque mi familia es muy querida, pero Él está en primer lugar. Entonces, para avanzar un poquito, para que haya una vida fructífera. Ve, hermanos, estamos ayer hablando sobre eso, acerca de ciertos grupos que existen en la Biblia. La Biblia me registra, primero, que Jesús tiene 12 discípulos. De esos 12 discípulos, Él tenía 3 que eran los preferidos. Juan, Andrés y Jacobo. Los preferidos de Jesús. Y Pedro era tan preferido que hasta se le recostó en el pecho en el día de la cena. Estaba recostadito. Y fueron los 3 que vieron la transfiguración en el monte, cuando los invitó a orar y Él les mostró su gloria. Pero aparte de esos 3 o de esos 12, habían otros 70. Eso es lo que dice el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Pero cuando ya llegamos al aposento alto, ya habían 120. Y fueron los primeros a quienes Dios visitó.
fueron los primeros donde Dios vino a hacer su morada en el Espíritu. Pero en el capítulo 15 del libro de la primera carta de los Corintios aparece que por allí se le apareció a 500 hermanos. Esos 500, esos son el grupo, el montón, los que van y vienen. Pero luego reducimos esos 500 a 120, que fueron los que se constituyeron en los testigos, los que comenzaron el evangelismo en forma en el día de Pentecostés. Pero tenemos como un ejemplo de los más cercanos, porque el Salmo, creo que es el Salmo 102, ustedes me ayudan. Mis ojos pondré en quiénes, en los fieles de la tierra, el que anduviere como le da la gana, el que anduviere en el camino de la perfección, esto es la obediencia. ¿Qué pasará? Este me servirá. Alabanzas al Señor. No son los caprichosos y rebeldes, yo por ahí no voy, yo eso todo lo sé. Y aunque tiene tiempo no aparece. Delicado. Mío. Cristianismo muy bueno. Muy sencillo. Cristianismo genuino que se respete. Decía un predicador acerca del cristiano lleno del amor de Dios, dice, el cristiano lleno del amor de Dios es como una flor. Y yo, no, pero como que una flor es muy delicado, ¿cierto? Yo, no se trata de eso. Se trata de que usted tira la flor al suelo y usted la pisotea. No vuelve nada. Y a cambio, ¿qué le brinda? Su aroma. Y eso fue lo que pasó con los cristianos. Se pararon en ellos, pero había un aroma, un olor grato para Dios. Era perfume, un olor grato para Cristo, para Dios. Y se exhalaba y eso se estanteó. Entonces se necesita que nazca en primera instancia por oír la palabra, esa fe que produce un deseo. Lo primero es un deseo. Se puede tener deseos de muchas cosas. Se puede tener deseo de tener un carro, el deseo de tener una buena familia, el deseo de casarse, el deseo de ir a Aruba, a Punta Cana, a San Andrés. Se puede tener muchos deseos. Tener una casa. Es un deseo. Y cuando uno tiene un deseo, ¿qué es lo que debe hacer? Si usted dice, yo voy a San Andrés porque voy, entonces ¿qué comienza a hacer? ¿Cierto? Y usted coge esos ahorros y usted le echa 7 euros, yo voy porque voy. Y usted se pone de punta, que mire que necesitamos tal cosa, no hay plata. Y la que tiene, no, eso ya está definido, eso tiene ya su ruta. Se propone. Si el sueldo no le alcanza, se les va a ingeniar. De pronto aprende a hacer yogur y le ofrece a los compañeros. Pero se levanta la plata porque se la levanta. Porque tiene un deseo y quiere ver ese deseo que se convierte en un sueño. Pero aparte de ese deseo, que es un deseo ardiente, es algo que se le mete a uno, que así debe ser el deseo por el Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, hay un deseo de calmar una sed. Mi alma tiene sed de Dios. Ay, Señor, ¿cuándo vendré y me presentaré
delante de pan. A ese deseo hay que colocarle otro ingrediente que se llama voluntad. Oiga, ¿cómo es eso de la voluntad? La voluntad es la facultad soberana de tomar decisiones para bien o para mal. Decisión soberana, libre albedrío. Si una pareja vive mal, y en ese caso digamos que el esposo es el que le hace la vida imposible a la esposa, que la maltrata, que no la, es decir, le hace de todo un poquito y de pronto ella toma una decisión. No voy a vivir más con este señor. Ha tomado una decisión y dice, pase lo que pase, así me toca pedir limosna, pero yo con esto no vivo más. Entonces, ahora nace el deseo de separarse porque no se lo puede aguantar, pero necesita hacer uso de su voluntad, no solamente para pensar, no solamente para desear, porque para eso tiene que entonces hacerlo. Entonces, no, yo no vivo más con este cliente, pero sigue ahí. Lo que se levanta. Cuando menos piensa, el hombre llegó y no la encontró, porque tomó una decisión. Y esa decisión tiene que ir acompañada de esa voluntad que el hombre tiene, que la mujer tiene. Si yo tomo una decisión, esto del evangelio precisamente se basa en una decisión, y es para bien o es para mal. La decisión positiva que hay que enfrentar, porque hay algo más adelante. Si yo me entrego al evangelio, porque eso lo analizan, ¿qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué dirán compañeros de trabajo? No, ay, pero es que, si yo me entrego a ese evangelio, a mí me gustan mucho las viejas. Ay, ¿qué tal si yo me entrego a ese evangelio? Si a mí me gusta mucho el aguardientico, la cervecita, la rumba. No, pero y esta gente, como que eso no, son como taimados, como muertos, eso no se les ve la alegría, ¿cierto? Pero comienza a descubrir que dentro del evangelio hay algo más que aguardiente. Hay algo más que placer de mujeres o hombres. Hay algo más grande. De pronto despierta, como dice acerca de la parábola del hijo pródigo, y volviendo en sí, Dios la iluminó. En el momento de que Dios lo iluminó y entendió que el evangelio es mucho más grande que lo que hay en el mundo, entonces llegó el momento. Alabanzas al nombre de Jesús. Llegó el momento. Vea, ahora hay un flagelo, digámoslo de esa manera. Uno llega, le habla el evangelio a las personas, tiene una parejita muy querida. Ay, que queremos ser bautizados, ¿qué hay que hacer? ¿Ustedes son casados? Ay, no. Tienen que casarse. Y a veces él quiere, pero ella no. Y hay parejas en la congregación donde llevan años y ella le está diciendo, oiga, pero casémonos. Y él dice, no, caso. Y le sirve de tropiezo a ella que si quiere. Ahí es donde yo tengo que elegir, porque eso tiene un precio. ¿Se van juntos al infierno o ábrase? Ábrase. Y si de verdad le quiere y quiere seguir con usted, entonces, bueno, quiero seguir con usted, entonces casémonos. Así nomás. Tajante, decidido, con valor. Porque de eso se trata. Este evangelio es vida o muerte. Cuando le llegó el día de morir, usted no lo pone a elegir. ¿Se quiere morir? Claro que no quiere morir. Pero es que no hay elección. Ya, listo.
Eso no lo puede decidir usted, eso ya llegó la hora, usted no puede. Antes de que la muerte lo sorprenda, que puede ser ahora mismo, antes, usted tiene que, ese deseo de ser cristiano, de consagrarse y de ser un buen cristiano, es ahora, no es para mañana. Y tiene que usar su voluntad férrea, inquebrantable, decidida, soberana. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Hombre, si la gente por lo que cree, usted cree, por ejemplo, los grupos armados que tienen una filosofía toda rara y a ellos los adoctrinan de tal manera que ellos, hermano, cantidad de jóvenes están engrosando esas filas y sabiendo que tienen que ir a combatir y saben que en un combate se pueden morir, sin embargo, allá están, pelean y luchan y hacen de todo por algo que no tiene sentido. Ahora nosotros, que se trata del reino de Dios, que se trata de la vida eterna. Por eso dice: el que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Hermanos de valor espiritual. Alabanzas al Señor. Yo quiero dejar aquí porque todavía me faltan como 5 puntos. Pero ahora tiene que nacer el deseo. Que nazca el deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Si usted le nace el deseo del Espíritu Santo, ahora tiene que armarse para usar su voluntad. Porque tiene que sacar mucho tiempo para orar. Y si no es suficiente la oración así nomás, hay que vigilar. Así nadie me invite a vigilar. Hay que ayunar, así nadie me invite a ayunar. Es un problema suyo, es una necesidad suya y es usted el que la tiene que solucionar. El Espíritu Santo ya se derramó, ya está ahí. Yo sé, Señor, si no recibo el Espíritu Santo, me quedo aquí. Viene el Señor por su iglesia y yo me quedo aquí. No, yo no me quiero quedar. ¿Cómo se le ocurre? Ahí yo me propongo en esa búsqueda incansable. Señor, yo necesito ser lleno de ti. Ahí tenemos los adoradores que no vienen aquí solo a pasearse, vienen temprano, pero es para arriba y para abajo y conversen y charlen y todo. Y hay gente orando y los otros charlando. No, no se trata de eso. Se trata de venir a lo que venimos. Alabanzas al Señor, a ser llenos de su presencia. Ojalá que se anime. Amén. Gloria a Dios. Porque más tiene Dios que darnos que nosotros que pedirle. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando dice, hay propagandas que dicen, es tiempo de cambio. ¿Y el cambio es cuándo? Ahora. El cambio es con Cristo. Él lo hace nuevo. Él nos hace valientes. Él nos hace decididos, atrevidos, aventureros. Él nos hace hacer prodigios, cosas grandes, porque de Él es el querer como el hacer por su divina voluntad. Alabanzas al Señor. Yo quisiera tener mis 20 como antes. Quisiera, porque ya llegó el tiempo de que yo quiero hacer, pero no puedo. Ahí estamos. Pero hermano, usted sí puede. Alabanzas. Alabanzas al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Si es capaz de arriesgarse por otras cosas, arriésguese por lo que sí tiene, donde usted no pierde. Es que aquí, hermano, es ganancia. En Cristo todo es ganancia. Amén. Jóvenes, ¿qué les pasa? No se amilanen, no se acobarden. Jesús necesita soldados de verdad. Se los están llevando a la fuerza para servirle al diablo. Se vuelven esclavos de los libros, de los pensamientos, de las filosofías, menos de Cristo. Hágase siervo de Cristo. Dios necesita testigos, decididos. Alabanzas al nombre del Señor.
Pero es que estos jóvenes, yo no sé qué les pasa, yo no sé, viven enamorados de las redes y, ay, es que yo, no, padres, dejen de contemplar a los hombres porque es que se vuelven así tan mimados que no, Dios mío bendito, adolescentes mimados, jóvenes mimados, no. Eso, tomen la delantera. Que allí es donde está el potencial que Cristo necesita. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora. Amén. Cristo te necesita. Engrosa las filas los soldados de Cristo a combatir contra el mal en el nombre del Señor Jesucristo.